Santiago 3:15, hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 15, hermanos. Bien, hermanos, ¿quién me dice de qué estamos hablando, hermanos? La conciencia. Dijimos, hermanos, que la conciencia, hermanos, ¿qué es la conciencia, hermanos? A ver, ¿quién me dice qué es la conciencia? O que más bien, ¿qué dijimos la semana pasada que es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La que nos hace hablar. Bueno, esa es la boca, hermanos. ¿Qué es la conciencia, mis hermanos? Ok, hermano, sí, en parte la conciencia es aquello que nos ayuda a discernir el bien y el mal. Hermanos, ¿qué más es la conciencia, mis hermanos? ¿Qué más es la conciencia? ¿Qué más es? ¿Quién me ayuda? Es esa voz interior, hermanos, que nos reprende, hermanos. Es esa voz, hermanos, que hace sonar la alarma, hermanos, cuando algo no está bien. Hermanos, perdón que lo ilustre de esta manera. Cuando nuestro automóvil está mal, ¿cómo lo sabemos? Escuchamos ruidos, pero ¿cómo sabemos que el automóvil está mal? Bueno, ese es en el peor de los casos, si ya no funciona, ya está mal, hermano. Hermano, en el tablero hay unos sensores, hermanos, de que nos dice que hay un problema o que puede haber un problema. Mis hermanos, ¿saben ustedes, hermanos, que hay una señal, hermanos, dentro de nosotros, hermanos, que nos anuncia de que algo puede estar mal o algo está mal? Ahora, yo dije que la conciencia, mis hermanos, pues, hermano, se convierte en un testigo. Es un testigo que nos acompaña. Es un testigo que está con nosotros. ¿Qué es un testigo? No de Jehová. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien que vio algo. Correcto. Alguien que vio, que sabe, hermanos, o que oyó algo, hermanos. ¿Sí? Eso es un testigo. Ahora, la conciencia, hermanos, nos acompaña en todo momento. Está con nosotros como un testigo de todo lo que hemos hecho. La semana pasada, hermanos, comenzamos este estudio acerca del tema de la conciencia y vimos, hermanos, que la conciencia, en primer lugar, hermanos, es un testigo que tiene que ser examinado para ver de dónde sabe lo que sabe. ¿Por qué es que sabemos lo que sabemos? En segundo lugar, dijimos que la conciencia es un buen testigo, o hermanos, la conciencia debería de ser un testigo que tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas, mis hermanos, de todas las cosas. Y ahí vamos a continuar, hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 15, ¿ya lo tenemos? Santiago capítulo 3, versículo 15, Santiago 3:15. Ayúdame a leerlo, hermanos. Vamos a orar y se van a poder sentar. Santiago 3:15. Dice la Biblia así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. ¿Sabe usted, hermanos, que hay diferentes tipos de sabiduría? Hay sabiduría que desciende de lo alto, es decir, de Dios. Hay sabiduría terrenal. Hay sabiduría animal, pero también hay sabiduría diabólica. Mis hermanos, tenemos que examinar nuestra conciencia para ver qué clase de sabiduría, con qué clase de sabiduría estamos juzgando las cosas. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio en esta noche. Señor, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad una vez más de poder escudriñar, Señor, tu palabra y poder meditar en ella. Mi Dios, me siento inútil y, Señor, yo te quiero rogar que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a discernir tu palabra a través de este estudio, Señor. Te necesitamos, Señor. Háblanos, por favor. Por favor, mi Dios, muéstranos cómo está nuestra conciencia. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen su lugar. La conciencia. La conciencia es esa voz interior, hermanos, que nos dice, hermanos, que nos ayuda a discernir cuando algo está bien o cuando algo está mal. La conciencia es esa voz interior, hermanos, que nos dice, hermanos, sobre alguna situación en la cual, hermanos, nosotros debemos de tomar una decisión. Hermanos, la semana pasada, hermanos, mencioné que hay diferentes tipos de conciencia.
hermano, aunque no nos detuvimos a ver cada una de ellas a detalle, mencioné que hay diferentes tipos de conciencia. ¿Cómo cuáles, hermanos? ¿Quién se acuerda? Vimos la semana pasada que hay diferentes tipos de conciencia. De hecho, mi hermana Connie me hizo una pregunta al final y en relación precisamente, y vimos ahí un tipo de conciencia. ¿Sí se acuerda, hermana, o no? ¿Sí? ¿Qué tipo de conciencia? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo dijo, hermana? Como muerta. Por ahí va, hermana, pero no es esa la palabra. Hermano, ¿dijo usted una palabra? ¿O quién dijo? Por ahí escuché a alguien que dijo algo. ¿No? Ok. Ok, hermano, hay conciencia débil, hay conciencia cauterizada y hay conciencia corrompida. ¿Sí? La Biblia menciona estas tres conciencias. Ahora también hay limpia conciencia. Son cuatro. Una conciencia pura, una conciencia limpia, conciencia cauterizada, conciencia débil y conciencia corrompida. Exactamente. Y esa es la conciencia cauterizada. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al estudio en esta noche. Hermanos, cauterizada, débil, corrompida y limpia. Ok. Hermanos, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Primero los Corintios, capítulo 8, verso 7. ¿Ya lo encontró? Si ya lo encontró, míreme aquí, hermanos, usted lo vamos a leer. Es importante tener una conciencia, hermanos, ejercitada. Es importante tener una conciencia limpia para poder determinar, hermanos, con qué tipo de sabiduría estamos juzgando las cosas. Es decir, ¿por qué es que hacemos lo que hacemos? ¿Qué tipo de sabiduría estamos utilizando? Leímos en el pasaje en el cual comenzamos que hay diferentes tipos de sabiduría. Sabiduría que desciende de lo alto, es decir, ¿de quién viene? De Dios. Pero también es sabiduría terrenal. Ahora, hermanos, cuando decimos sabiduría terrenal, por ejemplo, hermanos, sabemos que 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Adelante, chicas, adelante, pásenle a su clase. Sabemos que 2 más 2 es 4. Eso es sabiduría terrenal, hermanos. Por ejemplo, mis hermanos, hermanas, para poder preparar un pastel, para poder preparar una comida, ustedes tienen sabiduría para saber cuánto le van a echar de ingredientes. Hermanas, eso es sabiduría terrenal. Pero también la Biblia dice, hermanos, que hay sabiduría animal y también hay sabiduría diabólica. Ahora, usted y yo debemos discernir qué tipo de sabiduría estamos utilizando para tomar decisiones o para hacer ciertas cosas. La semana pasada yo les ponía un ejemplo, hermanos, de este joven que se me acercó y me preguntó que si el ir a un billar, que si ir al billar era bueno o era malo. Y yo le contesté y le dije, ¿qué te dice tu conciencia? Y él me dijo, pues que está mal. ¿Sí? Ahora, hermanos, continuando con este punto, vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7. Primera de Corintios 8, versículo 7. ¿Estamos ahí? Muy bien. Hermano Leonel, por favor. Primera de Corintios 8, 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Gracias, hermano. Dice la Biblia que hay conciencias, ¿cómo? Débiles. Conciencia débil. Conciencia débil. Escuche esto, mis hermanos. El cristiano débil que anda en la carne. ¿Qué es un cristiano que anda en la carne, hermanos? No es el que le gusta la carne asada. No. ¿Qué es un cristiano que anda en la carne? ¿Qué es? Haciendo lo del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque es un cristiano que anda en la carne. No solamente porque anda haciendo lo del mundo, que esa es una consecuencia. Pero ¿por qué un cristiano andaría en la carne y no en el espíritu?
Porque no solamente no es que no esté con Dios, pero no tiene comunión con Dios, no lee la Biblia. Por eso, hermanos, es que algunos están débiles espiritualmente hablando. Su conciencia está débil. Queridos hermanos, el cristiano débil anda en la carne y no tiene conocimiento de lo correcto. ¿Por qué? Porque su conciencia está contaminada. Si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios, si tú no oras, si tú no caminas, si tú no te congregas en la iglesia, tu conciencia, cuando te toque tomar una decisión, va a ser una conciencia. Ahora, si es una conciencia débil, ¿qué tipo de decisiones va a tomar? Malas. Si es una conciencia débil, hermanos, si es una conciencia débil, es una conciencia, hermanos, que no se alimenta, que no camina con el Señor, hermanos, y que al no hacerlo, anda en la carne. Si yo ando en la carne, hermanos, si yo ando en la carne, no oro, no leo la Biblia, no vengo a la iglesia, hermano, lógicamente mis decisiones van a ser malas decisiones, hermano, van a ser erróneas. Van a ser, hermanos, no basado en la palabra de Dios, sino en lo que yo creo. Y como ando mal, pues mis decisiones van a ser así. Van a ser así. ¿Sí? Hermanos, no tienen que levantar la mano, pero seamos sinceros. A veces hemos tomado decisiones y, hermanos, nuestra conciencia no nos ayuda porque andamos en la carne. Andamos en la carne. Es una conciencia débil, una conciencia, hermano, que no discierne, una conciencia, hermano, que está contaminada precisamente por no caminar con el Señor. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 al 11. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 al 11. Esta conciencia débil está contaminada, ¿ok, hermanos? Está contaminada, hermanos, y anda en la carne. Hermanos, mírenme aquí, antes de leer ese pasaje. De ahí la expresión cuando decimos, un ejemplo, la hermana anda en la carne, el hermano anda en la carne. ¿Qué decimos? Lo que damos a entender es que está tomando decisiones o está actuando no correctamente, está actuando en base a su naturaleza. Y nuestra naturaleza es pecaminosa. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Leer la Biblia o ver la tele? ¿Qué es más fácil? ¿Ir a una fiesta o venir a la iglesia? Ir a la fiesta. Ir a la fiesta. Hablando humanamente, ¿por qué? Porque dices, es que allá va a haber más ambiente. ¿Sí? Pero vea lo que dice ahí 1 Corintios, capítulo 8, versículo 9 al 11. 9 al 11. Hermana, ¿me ayuda, hermana Connie? Por favor, hermanita. Pero mirad que esta virtual vuestra no venga a ser tropezadero para incrédulos. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Hermano, en otras palabras, lo que está diciendo ahí, hermanos, es que si alguien te ve y dice, pues si el hermano que ya tiene más tiempo en la iglesia no lo hace, su conciencia siendo débil, hermano, le es de tropiezo. Le es de tropiezo, porque la conciencia, hermano, su conciencia y su sabiduría comienza a darle ideas. Comienza a darle ideas. ¿Sí? Sí, hermano, un ejemplo, yo soy un cristiano, hermanos, soy un cristiano débil. Casi no vengo a la iglesia, de vez en cuando leo, de vez en cuando oro cuando me acuerdo. Y veo a mi hermano Juan. Mi hermano Juan es un cristiano consagrado, es un cristiano que ama al Señor, pero yo lo veo haciendo algo. Lo veo echándose unas. O lo veo maldiciendo a alguien, hermanos. Y yo, al ser débil, mi conciencia comienza a trabajar. ¿Y qué me dice mi conciencia, hermanos? Ayúdenme. Al verlo a él. ¿Cómo? Entonces no es malo. Entonces sí se puede. Hermanos, en una ocasión, hace muchos años, un hermanito andaba en malos pasos. Y el pastor habló con él. Y cuando el pastor habló con él, el hermanito dijo, no, pero pastor, yo ya le pedí permiso al Señor. Como diciendo, Dios ya me dio permiso para hacerlo. Hermanos, ¿qué pasa? Queridos hermanos, a veces nuestra conciencia busca argumentos. ¿Para qué? Para justificar o para decir que eso que estamos haciendo o que alguien está haciendo está bien.
Entonces, hermano, si yo veo a mi hermano que él es maduro y yo no, voy a pensar que entonces sí lo puedo hacer. ¿Qué más, hermanos? Mi conciencia comienza a trabajar. ¿Qué me dice mi conciencia? No solamente que sí lo puedo hacer, pero ¿qué más me dice mi conciencia? Sí, si él lo hace, yo también lo puedo hacer y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ahora, hermano, ¿qué pasa? La conciencia no te habla. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, precisamente es una conciencia débil. Hermano, batallamos con ese tema y, hermano, no es la manera de vivir del hermano, no es lo que yo creo que está bien o que no está. ¿Qué es lo que Dios me dice en su palabra? No, pastor, no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué pasó? No, hombre, pastor, el otro día vi a los hermanos que andaban haciendo esto. No, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué pasa? Es un cristiano con una conciencia débil, porque ese cristiano está basando su decisión en base, válgame la expresión, a lo que otros están haciendo. No tiene una conciencia sólida, no tiene una conciencia firme, no, su conciencia es débil. Hermano, viene alguien, hermano, y lo tambalea, lo mueve. Queridos hermanos, vemos que la conciencia debe de ser acompañada con este testigo, pero debe de ser examinado para ver por qué cree lo que cree y de dónde sabe lo que sabe, de dónde saca su sabiduría. Pastor, es que no es malo. Hermanos, ¿quién de ustedes me dice un versículo que diga que es malo fumar? ¿Quién de ustedes me dice un versículo en la Biblia que diga que el cigarro es malo? No lo hay. Y podríamos pensar que como no dice nada de eso, lo podemos hacer. De hecho, hermanos, un poquito de historia. Hubo un famoso predicador, hermanos, hace muchos años. Un predicador que Dios usó, hermanos, de una manera tremenda. Este predicador, hermanos, se llamaba Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, hermanos, era un tremendo hombre de Dios, hermanos, que, hermano, hubo un avivamiento en Inglaterra, hermanos, y hermanos, mucha gente venía para escucharlo. Ahora, en aquellos tiempos, hermanos, Charles Spurgeon tenía un hábito. Y el hábito que tenía, hermanos, era que él, hermanos, masticaba tabaco. No fumaba, masticaba tabaco, hermanos, por alguna situación, hermanos. Y dice que los hermanos por ahí, hermanos, comenzaron a ver, hermanos, esto que Charles Spurgeon estaban haciendo, hermanos, masticando. He escuchado, creo que los beisbolistas mastican tabaco. ¿Sí? No sé para qué les ayuda, desconozco. Pero Charles Spurgeon, hermanos, masticaba tabaco. Un tremendo varón de Dios. Y alguien por ahí, hermanos, aprovechó eso. Y dice, hermanos, que en una tabaquería donde venden tabaco, cigarros, dice, hermanos, que en una vitrina, hermanos, estaba un puro y decía, los puros que fuma Spurgeon. Y cuando Spurgeon vio eso, él dijo, estoy mal. He sido de tropiezo para la gente y la gente va a pensar que entonces sí es posible, ¿sí? Aunque yo no lo hago de esa manera. Queridos hermanos, ¿te das cuenta que hay cosas que en ocasiones nuestra conciencia nos dice, está bien, pero qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? En otro pasaje de la Biblia dice, si mi corazón no me reprende, mayor que mi corazón es Dios. Mayor es Dios. ¿Del corazón qué sale? Ok, la Biblia dice, yo sabía que iban a utilizar esa referencia. Hermano, dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo decirlo? ¿Cómo hacer esta pregunta, hermanos? Se cree, hermanos, que los sentimientos vienen ¿de dónde? Del corazón. De aquí vienen. Por eso dice la Biblia que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y dice, y Él sabe todas las cosas. Hermano, no es lo que tú sientas. Es que, pastor, yo siento que esto no está mal. Hermano, no es lo que tú sientas, ¿qué es lo que Dios dice? Porque puede ser que tienes una conciencia débil o tienes una conciencia cauterizada que ya no te redarguye de tal manera que tú piensas o pensamos que lo que estamos haciendo, pues esto está bien, no pasa nada. Mateo capítulo 26. Mateo 26.
Mateo capítulo 26, rápidamente, hermanos, Mateo 26. Mateo 26, versículo 75. Mateo 26, 75. ¿Estamos ahí? Hermano Villanueva, por favor, hermano, si me ayuda a leerlo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Gracias, mi hermano. Hermanos, ¿por qué lloró Pedro? Porque su conciencia Fíjense, hermanos, vamos a armar el rompecabezas. Pedro lloró porque se acordó. ¿Y por qué se acordó? Porque su conciencia le recordó. Le recordó. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿El Señor estaba ahí? ¿Estaba presente a un lado de él? No. Pero aunque no estaba presente, hermanos, su conciencia se lo recordó. Ahora, escuche esto, mis hermanos. ¿Sabe usted, hermanos, que la conciencia trabaja de esta manera? Si un creyente hace algo en contra de Jesús, su conciencia será reprendida. Si alguien niega a Cristo, hermanos, su conciencia lo va a acusar. ¿Se acuerdan ustedes de Judas? ¿Sí, hermanos? Judas atentó ¿contra quién? Contra Jesús. ¿Y cómo terminó? Acusado por su conciencia, y como consecuencia, hermanos, pues quiso callar la voz de su conciencia. ¿Cómo? Matándose. Ahora, yo les he enseñado, hermanos, no viene en este estudio, pero ahorita lo voy a mencionar. Queridos hermanos, la conciencia es esa voz interna dentro de nosotros, es parte de nosotros. Dios nos creó con conciencia. Dios nos creó con conciencia. De tal manera, hermanos, que cuando una persona muere, hermanos, no es que la conciencia hasta ahí llegó. No, de hecho, hermanos, la conciencia sigue. Sí. Cuando una persona ha muerto, hermanos, su conciencia se va con ellos. ¿Qué esperaba Judas al suicidarse? Ya no escuchar esa voz. Dijo, ya no quiero escuchar eso que me atormenta, que hice mal. Y Judas se suicida, pero lo que él no sabía, o lo que él no pensaba, era que su conciencia lo iba a seguir. ¿Hasta dónde? Hasta el infierno, hasta la muerte, hermanos. Ahí su conciencia lo sigue acusando. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de Lázaro y el rico? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, hermanos, que estando en tormento, el rico, hermanos, ¿se acordaba de quién? Se acordaba de sus hermanos. Y eso es parte de la conciencia. Eso es parte de la conciencia. Queridos hermanos, escuchen esto. Vayan conmigo a Proverbios. Proverbios 28. Proverbios 28, 1. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Hermanos, Dios es tan sabio, pero tan sabio, hermanos, ¿están de acuerdo? Dios es tan sabio, hermanos, que nos diseñó y diseñó la conciencia de tal manera, hermanos, que no podemos callar su voz. No podemos callar su voz. Antes de leer Proverbios, cuando nosotros fallamos, cuando le fallamos al esposo, a la esposa, a papá, a mamá, cuando le fallamos a los hermanos, y es un pecado vergonzoso, fíjese cómo la conciencia comienza a trabajar. Yo ofendí o hice algo en contra de mi hermana y es vergonzoso. Ahora, ¿qué dice el libro de Proverbios? No en este, pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? El que encubre su pecado, más el que lo y se aparte, alcanzará. Ahora, pero algunos cristianos, hermanos, tratamos, hermanos, tratamos de encontrar un atajo. Y dice, Señor, y si en lugar de confesarle a mi hermana lo que hice, ¿lo arreglo contigo? Señor, mejor
no lo confieso y Señor, esto queda entre tú y yo. Señor, castígame. Señor, yo hago lo que tú quieras, Señor. Y sabe usted, mi hermano, que hay cristianos que en ocasiones tratan, hermanos, de arreglar su pecado y tratan de restaurarse, pero no hacen lo correcto. Hermano, Dios dice, mira, si tú quieres hacer lo correcto y quieres estar bien delante de mí, tienes que es A más B. Es A más B. Y algunos dicen, oye Señor, ¿y si nada más me aparto, ya no lo vuelvo a hacer? No, hermanos, Dios diseñó esto, hermanos, para que tu conciencia no te deje tranquilo. Mis hermanos, cuando tú hiciste algo y pasan los días y no lo has confesado, ¿cómo trabaja la conciencia? Te recuerda lo que hiciste. Cuando viene un evento, hermanos, algo, hermanos, algo, la conciencia comienza a trabajar. ¿Y cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Andas estresado? Hermano, ¿andas preocupado? Y algunos dicen, y algunos piensan de esta manera, que cuando viene un mal a su vida, ya saben por qué vino. ¿Qué les dice su conciencia? ¿Qué les dice? Te recuerda, pero ya te vino otro mal. ¿Qué te dice la conciencia? Pues ahí está la Ahí está la conciencia. Esto te está pasando por lo que hiciste acá. Y mientras no lo arregles, van a venir más consecuencias. Hermanos, quiero añadir algo a mis hermanos. Quiero decirles algo. Dice la Biblia, hermanos, que el alma que pecare, esa morirá. Saquemos de nuestra cabeza, hermanos, el pensamiento que algunos tienen, que Dios se desquita con los que más queremos. No, no es así, hermanos. No. Perdón, hermanos, un ejemplo. Iba a poner a mi hermano Villanueva. No, yo. Mi pecado, Dios no se desquita con Eunice. Dios no se desquita con ella. Dios no se desquita con Casiel o con Obed. No, mi pecado es mi pecado. Y ciertamente Dios trata conmigo. Ahora, claro está que mi pecado va a traer consecuencias a ellos, pero Dios no se desquita con ellos. No, hermanos, esto no funciona así. Es que mi conciencia me está acusando porque yo hace tiempo hice esto y ahora Dios se está desquitando con ella. No, mi hermano, no funciona así. Tu pecado es tu pecado y Dios va a tratar contigo. Y entre más tiempo tú y yo lo ocultemos, hermano, más consecuencias van a haber. ¿Por qué? Porque no nos va a ir bien. Porque Dios ha diseñado, hermano, que A más B te va a dar un resultado. Y eso es misericordia. Pero tienes que confesarlo, tenemos que confesarlo. No te puedes quedar callado porque vas a vivir con miedo, vas a vivir con temor, pensando, esto me va a pasar o esto me pasó por lo que yo hice hace tiempo. Y no es así, mis hermanos. No es así. Vean Proverbios. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1, hermana N, por favor. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Fíjese usted, mis hermanos, dice la Biblia, huye el impío sin que nadie. ¿Qué significa? Dice por ahí, siente pasos en la azotea. Hermanos, hermano, andas como que todo te da miedo. Andas a la defensiva. Huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Y por qué está así? Por su conciencia. Su conciencia. La conciencia. Mis hermanos, Dios lo diseñó así. Perdóneme. El pecado se introduce. Claro. Dios. Imagínense, hermano. Ahora, vamos a entrar, hermanos. Voy a tocar un poquito porque es parte de, pero quiero continuar con el estudio. Lo que preguntaba mi hermana Connie la semana pasada. Pastor, ¿y qué de aquellos, pastor, que ya no tienen miedo? ¿Qué de aquellos que no tienen vergüenza? ¿Qué de aquellos que viven de tal manera que pareciera que no pasa nada o pareciera que no sienten nada? Lo que pasa, hermanos, es que su conciencia ha llegado a un punto, hermanos, en que ellos la han apagado. Le sigue hablando, pero la han ignorado. La han ignorado. Dice la Biblia en el libro de Romanos, no vayan allá, pero en el libro de Romanos dice, hermanos, que como la gente ha decidido olvidarse de Dios y hacerlo a un lado, Dios también, hermanos, se ha olvidado de ellos y los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
¿Sí? Dice Dios, ¿sabes qué? Si tú no me tienes en cuenta en tu vida, está bien, yo te voy a dejar para que tú hagas lo que tú quieras. Y es por eso que en la actualidad vemos en la sociedad personas haciendo cosas atroces. Hermano, una persona alejada del Señor es capaz de hacer cosas que ni siquiera se imaginaba. Por eso decía yo la semana pasada, mis hermanos, no pensemos, yo ya estoy vacunado. No, a estos hermanos no les va a pasar nada. No, mi hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga. No te confíes, no te confíes. Si te descuidas, hermano, si descuidas tu matrimonio, si descuidas tu familia, si descuidas a tus hijos, si descuidas a tu iglesia, hermano, va a pasar. Aquellas cosas que dices, no, hombre, esto, pastor, nosotros estamos bien sólidos, esto nunca nos va a pasar a nosotros. Ten cuidado, mis hermanos, ten cuidado, ten cuidado. El creyente que tiene el conocimiento correcto, cuando hace el mal, su conciencia no lo va a dejar en paz. Una persona que camina con el Señor, la conciencia, el Espíritu Santo, le está hablando, hermanos, le habla. Huye el impío sin que nadie le persiga. Hermano, sabe, hermano, dice, esto me está pasando porque yo pequé y no me he puesto a cuentas con el Señor. Sabes, tu conciencia no te deja tranquila. Hermano, no puedes dormir, no puedes comer. Te pueden poner un manjar ahí, hermano, pero no lo disfrutas porque tal vez hay algo en tu conciencia, hermano, que te impide disfrutar eso, hermanos. La conciencia. Pero sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Hermanos, repito. La conciencia es un testigo que tiene que ser examinado para ver de dónde sabe y por qué cree lo que cree. La conciencia debe de ser un buen testigo que tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas, Vaya conmigo a Salmos 119, versículo 66. Salmos 119. Salmo 119, 66. Si ya lo encontró, póngale una marquita ahí, hermanos. Póngale una marquita. Ahorita vamos a regresar. Vaya conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios 1, versículo 12. 2 Corintios 1, 12. Ahorita vamos a regresar a Salmos. 2 Corintios 1, 12. 2 Corintios 1, 12. ¿Ya lo encontramos? ¿Sí? Ok, Eunice, ¿lo puedes leer, por favor, hija? 2 Corintios 1, 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, y con sencillez y sinceridad de Dios, no con conocimiento humano, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido en el mundo y mucho más en el mundo. Fíjese, mis hermanos, le voy a explicar este pasaje. Dice la Biblia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos, ¿qué dice? Nos hemos conducido. ¿Qué significa esa expresión? Nos hemos conducido. ¿Qué significa conducirse? Es decir, he actuado, me he dirigido, me he conducido de esta manera. Dice, y mi conciencia es sincera delante de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, mira, mi conciencia está tranquila. La manera, lo que yo he hecho, la manera como me he conducido, la manera como he actuado, ha sido bien delante de Dios. De tal manera que mi conciencia no tiene nada de qué acusarme. Hermanos, Pablo se regocijaba en tener una conciencia sincera delante de Dios. Ahora, vea conmigo el pasaje de Salmos. Ahora sí, Salmo 119. Salmo 119, versículos 66 y 67.